Bueno, bienvenidos entonces todos, bienvenidos ahí a los que comiencen a conectarse por redes sociales, ¿verdad? Para escuchar este tema. Entonces dice, el día de hoy vamos a continuar con Juan 5, del 30 al 47, tema cortito pero muy profundo teológicamente. Dice, el tema es la voz que no quisieron oír. Ese es el tema del día de hoy. Y entonces nos vamos, pero antes quería volverles a leer, para los que no llegaron al principio, lo que leí del libro de Salmos, porque se me notó muy interesante, ¿verdad? El Espíritu Santo obrando, que va muy de acorde a lo que es este tema. Fíjense lo que dice el Salmo 42, del versículo 1 al 5. Pongan mucha atención. Respondió Job al Señor y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído. Y fíjense por qué, pongan mucha atención, porque este salmo yo no lo había enlazado, ¿verdad?, con lo que es de hoy. Era nada más para el momento de la alabanza. Pero fíjense cómo ahorita va a enlazarse con este tema. Entonces vámonos ya de profundo, de lleno, al Evangelio de Juan, capítulo 5, del 30 al 47. Ahí me van siguiendo con la vista, le voy a dar lectura a todo, es cortito, y después lo vamos a ir ya desmenuzando paso por paso. 5 del 30. Saben que en Reina Valera al principio dice un título, ¿verdad? ¿Qué dice el título? Testigos de Cristo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que se cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. Que el Padre me ha enviado, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, nunca habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que no tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibéis. Sino otro viniera en su propio nombre, a ese sí recibiréis. ¿Cómo pues vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creéis a Moisés, me creeráis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeráis a mis palabras? Amén. Padre, en esta mañana damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por esto que acabamos de leer, y hoy te pedimos que sea tu Espíritu Santo dándonos iluminación de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo poniendo las palabras, Señor, adecuadas, Señor, para este mensaje. Palabras, Señor, que profundicen, Señor, en tu palabra, que profundicen, Señor, en el corazón y en la mente de cada uno de los que estamos presentes, para que el día de hoy podamos salir con un mensaje, Señor, que el día de mañana podamos hacerlo vida en nuestra vida. Espíritu Santo, Señor, aviva, Señor, ese fuego y ese entendimiento entre nosotros. Gracias te damos, Dios Padre, por este amor y por tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos a entrar en contexto antes de llegar. Aquí vemos que Jesús sigue, ¿qué?
Ahora habla de quiénes son sus testigos. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Porque veíamos en el mensaje pasado, ¿verdad?, que ya lo estaban señalando, ya lo querían matar. ¿Por qué? Uno, porque había sanado a un hombre en día de reposo, en Sabbat, ¿verdad? Y porque le dijo a ese hombre, aparte de que lo sanó en el día de reposo, le dijo a ese hombre, toma tu cama y vete. Y entonces los religiosos de esa época, ¿qué hicieron? Se enojaron y dijeron, no, le tenemos que matar. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que quebranta la ley de Dios, ¿verdad?, del día de reposo? Y lo otro, por lo que más lo querían matar, era ¿por qué? Por sus milagros. No, porque él decía ser el Hijo de Dios, hacerse igual a Dios. Era lo segundo por el cual ya lo querían matar. Entonces, en este argumento que lo vimos desde la semana pasada, donde Jesús comienza a decir que Él no viene a hacer su voluntad, sino viene a hacer la voluntad del Padre, pero también vimos algo que hablaba ya del juicio, ¿verdad? Del juicio final, a donde Él le decía, a mí me dio la potestad en la tierra y en el cielo, ¿para qué? Para salvar, pero también para juzgar. Él es el que salva, pero también Él es en su segunda venida, Él es el que va a poner juicio. Eso lo veíamos. Ahora aquí entramos en profundidad a donde Jesús comienza a hablar que tiene testigos de lo que Él está haciendo. No viene por su ego, no viene por su voluntad propia, sino viene por la voluntad del Padre. Que eso era lo que en ese momento les ofendía a ellos, porque ellos no le creían que Él viniera del Padre. Para ellos, Jesús, ¿quién era? Para Él era un hereje. Y los que lo seguían a Jesús, para ellos era ¿qué? Una secta. Muy parecido, ¿verdad?, a lo que actualmente es, porque para muchos, también nosotros como cristianos, somos una secta y también somos herejes. Por seguir a Cristo, por seguir sus enseñanzas, seguimos siendo una secta y una cruz. Al primero que lo llamaron hereje, y al primero que lo llamaron secta, y al primero que le dijeron que lo que hacía, lo hacía por Belcebú, fue a Jesucristo mismo. ¿Quiénes? Los religiosos de su época. Entonces no te espantes si te dicen después que tú eres un religioso, que tú eres un hereje, que tú estás en una secta por seguir a Jesucristo. No te preocupes, porque eso mismo se lo dijeron ya en un tiempo a mismo Jesús, ¿verdad? Si tú estás haciendo las cosas basado a la palabra de Dios, no tienes por qué ser un hereje ni estar dentro de una secta, porque estás haciendo las cosas conforme a la palabra de Dios. Si tú ya estás haciendo cosas que no están aquí, entonces ahí sí comiénzate a cuestionar si lo que estás haciendo viene encaminado a Dios o viene de parte de Dios. Ahí sí es cuando hay que preocuparse. Ahora, fíjense, como primer punto, y vamos a ver 5, un poquito largos, vamos a tratar de darnos prisa. Dice, Jesús no actuó por sí solo. ¿Es donde vemos esto? En Juan ya lo leímos, pero vamos a volver a dar lectura, pero ya lo tenemos aquí en pantalla. Juan 5:30. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Mi juicio es justo, dice Jesús. Yo no estoy haciendo lo que es mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Yo no juzgo y oigo por lo que yo quiero, ¿verdad?, sino por lo que el Padre me dice que haga y conforme lo hago. ¿Por qué lo dice así Jesús? Porque recuérdense que el contexto de Jesús, el entorno de Jesús era con judíos, los judíos que conocían las Escrituras. Jesús tenía que hablar y dar testimonio y buscar testigos conforme a las Escrituras, para que los del pueblo de Israel pudieran entenderle, ¿verdad?, que precisamente lo que él hablaba, lo que él decía, estaba escrito. Ahí no había de que no, ¿por qué me llaman hereje? ¿Por qué me quieren matar si está escrito? Si no solamente, no estoy dando testimonio de mí, hay personas, hay cosas que dan testimonio de mí. Y eso es lo que ahorita vamos a ver, porque era en ese momento lo que estaba argumentando Jesús con ellos para que pudieran entender que no era Él, sino que venía verdaderamente, como lo dice aquí, enviado del Padre y estaba haciendo la voluntad del Padre. Por eso Jesús vemos que en este versículo declara que no actúa de una manera independiente al Padre, sino que en una total obediencia. ¿Obediencia a qué? Es su juicio, es justo porque no busca lo propio, su propio interés. Por eso es justo. Por eso tenemos un Dios justo, porque Jesús no vino a buscar su propio interés. No vino a buscar su propio ¿qué? Orgullo. Y entre que nosotros caminamos así tenemos que hacer.
Para nosotros no buscar nuestro propio interés, nosotros no buscar lo que viene de nuestro orgullo, de nuestro ego, sino buscar lo que viene conforme a la voluntad de Dios, para que las cosas se hagan, ¿verdad?, lo más perfecto que se pueda. Esta afirmación sostiene la unidad entre el Hijo y el Padre en un propósito y misión. Hay una misión, hay un propósito entre el Hijo y el Padre. ¿Cuál era esa misión? Bueno, pues esto también se conecta con la voluntad salvífica universal del Padre. ¿Por qué? ¿Cuál era la voluntad? Darle salvación a todos. Que todos reconocieran y pudieran tener ese acceso a la salvación. ¿Por medio de quién? Por medio del Hijo, para poder llegar al Padre. Eso era lo que estaba conectado, Jesús con Dios. Eso fue desde un momento y eso sigue siendo a la fecha. Que después vemos que se levantan ya organizaciones, se levantan iglesias, se levantan comunidades, no sé qué yo, que comienzan a meter otras cosas, eso es diferente. Pero la voluntad del Padre siempre ha sido la misma, que la humanidad tenga salvación. Y fue la misma voluntad de Jesús. Fíjense lo que dice 1 de Timoteo 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Ven? Quiere que todos sean salvos y que todos vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el conocimiento de la verdad? El conocimiento de la verdad lo vimos desde un principio, es Jesucristo, ¿verdad? Pero ¿a dónde podemos encontrar esas verdades de Jesucristo? En su palabra, porque su palabra es infalible e inerrante, es inspirada de Dios. Porque por ahí muchas veces escuchamos, ¿verdad? No, es que la palabra de Dios Dios no la escribió, la escribieron los hombres, sí. Pero cuando se escribió la palabra de Dios por inspiración de Dios, quiere decir que era Dios mismo dándole lo que tenía que quedar escrito en el libro. Por eso es infalible e inerrante, porque viene directamente de Dios. Ya todo lo demás no. Hay buenos cristianos, ¿verdad? Ha habido sobre toda la historia buenos cristianos, padres de la iglesia, que ellos escribieron libros, que ellos argumentaron ciertas cosas, que podemos tomarlos como referencia, sí, pero lo que es infalible y inerrante es la palabra de Dios. A esa es a la que nos basamos que sea nuestra autoridad. ¿Por qué? Porque esa nos va a conducir, y ahorita lo vamos a ver, nos va a conducir a Cristo, nos va a conducir a Dios. Cristo vivió en obediencia total al Padre. Aún siendo divino, Él fue obediente a Él. ¿Sí me explicó? Él pudo haber no obedecido. Y es más, cuando fue llevado por el Espíritu al desierto a ayunar 40 días, no fue Satanás el que se le acercó y le dijo, si te me postras, te doy todas las naciones. Jesús bien pudo haber dicho, no obedezco al Padre, ¿verdad? Y hago mi propia voluntad. Pero no podía ser así, porque Él venía en una sujeción directa del Padre, porque Él era sustancia directa del Padre. Obediente, ¿verdad? Y esa obediencia que lo llevó hasta la muerte, y no cualquier muerte, muerte de cruz. Ahora llévate en esta mañana, ¿ustedes o nosotros vivimos bajo esa misma disposición? ¿Qué quiere decir? ¿Decimos según nuestro querer o decimos según la voluntad de Dios revelada? ¿Seguimos actuando según nuestro querer, según nuestro propio, buscar nuestros propios deseos, o ya estamos tratando, esforzándonos por hacer la voluntad de Dios? Señor, voy a actuar en esto, pero ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos bajo tu voluntad? ¿Es correcto que haga esto? Por eso es lo que le digo. Muchas veces cuando no actuamos conforme a la voluntad de Dios, es cuando caemos y la regamos. Es cuando hablamos, ¿sí?, y dañamos. Es cuando entramos en pleitos, es cuando entramos en contiendas. ¿Por qué? Porque no hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios. Pero bueno, ese es otro tema, nada más ahí se los estaba yo pues aclarando, ¿verdad? Dice el segundo punto, Dios ha dado múltiples testigos. Y aquí vamos a entrar. ¿Quiénes son esos múltiples testigos que ha dado Dios? Fíjense lo que dice en el versículo 31. Para continuarle. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. El 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Fíjense. Jesús
siendo Dios, teniendo esa divinidad, dice, yo mismo no doy testimonio de mí. Él lo hubiera podido hacer, ¿verdad? Él lo hubiera podido hacer. Hubiera podido hacer algo de someter, ¿sí? De hacer algo tremendo donde todos reconocieran verdaderamente, ay, temblaran, ya no le reconocieran por obediencia y por amor, sino por miedo de ver todo su poder, pero no lo hizo. Ni siquiera dijo, vengo hablando de mí, dando testimonio de mí mismo, sino que hay otros que dan testimonio de mí. ¿Qué quiere decir? En estos dos primeros versículos vemos que Jesús introduce la necesidad de testigos externos. Testigos externos que den testimonio de Él mismo, de lo que vino a hacer. Y vamos a ver esos testigos quiénes son. Fíjense en el 33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. ¿Quién es el primer testigo que está dando aquí? Juan el Bautista, ¿verdad? El profeta mayor. ¿El que vino a qué? A abrir el camino al Señor. Era el primer testigo que estaba diciendo Jesús. Ustedes enviaron, porque si recuerdan, que enviaron a preguntar, a interrogar a Juan. ¿Quién eres tú? ¿Acaso eres tú el Mesías? No, yo no soy el Mesías. ¿Acaso eres tú el profeta? No, yo tampoco soy el profeta. Yo solamente soy, ¿y citó a qué? Isaías 43. Soy el que vino a abrir el camino. ¿Cierto? Fíjense lo que vamos a buscar. Alguien ayúdeme a buscar. Juan 1:29. Está un poquito atrás, nada más, retrocedan un poquito. Juan 1:29. Vamos a leer del 29 al 31. Amén. Léalo en voz alta. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía, y él le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Más? Sí, perdón, 30. Y este es el que de quien yo dije, pues de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Amén. Amén. Entonces aquí vemos en Juan 1:29 al 31, que ese estudio ya lo pasamos, ¿qué dice? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía, y él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está el testimonio, ahí está el primer testigo. ¿Quién? Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, diciendo, este es el Mesías, este es el que estaban esperando, es él, ¿verdad? Entonces aquí tenemos al primer testigo, y por eso dice, de aquel quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes que mí. ¿Por qué? Porque era primero que yo, preexistente, coexistente. El que estaba desde antes de que se hicieran los cielos y la tierra era Jesucristo. ¿Ven? Aquí tenemos al primer testigo que Jesús está diciendo. Ustedes me quieren matar, ustedes no quieren creer en mí, pero aquí está mi primer testigo, Juan el Bautista. Y Juan el Bautista no iba también por él mismo. Juan el Bautista también citaba ¿qué? Las Escrituras. Entonces ahí no había forma de que dijeras, es que están diciendo otra cosa, es que están predicando otra cosa. No, estaban citando las Escrituras ambos. Y a ambos no les creyeron, ¿verdad? Algunos sí y algunos no, como actualmente. Algunos sí creen y algunos no. Ok. A ver, espérenme, vosotros era como antorcha, ok. Dice en el 36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Aquí vemos otro segundo testigo. ¿Cuál es ese segundo testigo aquí? Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese. ¿Cuáles son? Las obras. Son las obras el segundo testigo de Jesús. Porque es un testimonio superior. ¿Qué hacía Jesús? Vamos a buscar en el libro de Hechos 2:22, si alguien me puede ayudar rápidamente. Libro de Hechos
de los Hechos 2:22. Díganme si no, ahorita lo que buscamos. Libro de los Hechos. Amén. ¿Lo tiene? 2:22, denle lectura. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús sanará, no varón aprobado por Dios entre vosotros con la maravilla que prodigios y señales. Está muy chiquita. Si quiere yo le sigo dando lectura. Ya lo tenemos. Fíjense, dice en el 22, Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Estas palabras las dijo el apóstol Pedro en su primer discurso. Después de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre todos los apóstoles y todos los creyentes que estaban ahí reunidos, sale Pedro y da su primer discurso donde dice en la Escritura que más de 3,000 personas, sin contar mujeres y niños, se convirtieron a Cristo por el mensaje de Pedro, lleno del Espíritu Santo. Y en ese mensaje tomamos esta fracción que dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús el Nazareno, varón aprobado por Dios, ¿sí?, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Sus obras, sus maravillas, porque todos fueron testigos de lo que Jesús estaba haciendo, sanando a personas. Por eso les está diciendo aprobado por Dios, porque Dios le daba a hacer a él eso. Y todos fueron testigos. No pueden hacerse así de que no, fue mentira, era ilusión, engañaban. No, fueron testigos de lo que Jesús estaba haciendo. Les está diciendo al pueblo de Israel. Y ahora, ¿de dónde podemos ver eso como un mensaje mesiánico que iba a acontecer? Porque los de Israel sabían. Si leemos Isaías 35, del versículo 5 al 6, ahí podemos ver que dice: entonces los ojos de los ciegos se abrirán, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Ya había un mensaje mesiánico, que iban a ver un tiempo donde iban a acontecer este tipo de milagros. Que actualmente hay muchos, Hay unos que son muy famosos por redes sociales, que son judíos, que dicen que no, que esto no era verdad, esto no era un pasaje mesiánico, que nunca se habló anteriormente de que cuando viniera el Mesías iba a haber milagros, que eso no tenía nada que ver con el Mesías. Porque hoy quieren cambiar todo. Pero era algo que estaba escrito, y era algo que los mismos apóstoles también lo declaraban y lo decían. Porque ustedes lo vieron, pero no lo creyeron. Y muchos nada más lo seguían. ¿Por qué? Por el milagro, ya lo vimos. Porque querían recibir ese milagro, pero no recibían su palabra de verdad. Esa era la diferencia. Entonces, esto no es algo nuevo que esté pasando actualmente. Esto es algo que ha venido desde los tiempos de Jesús. Y desde antes. Y ahorita vamos a ver por qué. Fíjense en el 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Fíjense aquí en el 37 lo que dice, Ya vimos que el primer testigo fue Juan el Bautista. Segundo testigo son sus obras, ¿verdad? Milagros, prodigios, maravillas que él hizo. Y tercer testigo que está dando aquí es al mismo Padre. Al mismo Padre. También el Padre que me envió. Recuerden que todo esto que estamos leyendo lo dijo Jesús, También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Él está diciendo: el Padre mismo dio testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz, ni nunca han visto su aspecto. ¿Cómo pueden decir que yo no vengo del Padre? ¿Cómo pueden decir que yo no vengo, yo no reconozco al Padre, si ustedes no lo conocen y yo sí lo conozco? Porque Él viene de Él. Es como dirían por ahí, ¿verdad? Aquí en México, que decimos: ¿cómo le podemos enseñar a la costeña a hacer chiles? ¿Cómo?
No podríamos. ¿Cómo podemos decir si Él es el que viene de su naturaleza? No puede venir otro a decir, no, yo no te creo, porque esto es así. Es lo que les está tratando de decir Jesús. Yo vengo de Él. Yo sé cómo es. Ustedes no lo conocen. Nunca han visto su aspecto. No saben quién es. Porque dice aún la Escritura que si algún día Dios se nos revelara con toda su majestad, caeríamos muertos. No soportaríamos. Ni su voz. ¿Han escuchado su voz por medio de quién? De profetas. Pero no su voz directa de Dios. Ah, pero ¿qué crees en el 38? Ni tenéis su palabra morando en vosotros. Fíjate lo que dice Jesús, ¿eh? Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. ¿A quién está enviando? A Jesús. No tienen su palabra de Él en su corazón. ¿Por qué? Porque al que Él envió, que soy yo, o el que estaba diciendo Jesús, no le están creyendo. No le creen. Si alguien me puede buscar Mateo 17:5. Libro de Mateo, Evangelio, de Mateo 17:5. Está adelantito, ahí estamos, Juan. Lo tenemos. Amén. A ver si le puede dar lectura, por favor. Bueno, estoy en el servicio. Dale lectura. Sí. ¿Qué pasó? Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Fíjese lo que dice aquí. Y eso también ya lo vimos anteriormente. Da testimonio el Padre porque dice en Mateo 17:5, lo que acaba de leer el hermano: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. ¿Aquí de qué está hablando? Del día que estaba siendo bautizado Jesús por Juan el Bautista. Dice que una nube de luz les cubrió, y de esa nube salió una voz que decía: he aquí, una voz, desde el cielo, desde la nube, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quién era eso diciendo? Mismo Dios, Dios Padre. Dios Padre diciendo: he aquí mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y fíjense con qué cierra al final: a él oíd. A él oíd. ¿Tenía testigos Jesús? Bastantes, ¿verdad? Entonces nos podemos dar cuenta, perdón, aquí, fíjense lo que dice el libro de Hechos 13:33. A ver si alguien lo puede buscar rápidamente. Es otro testigo. A ver, léalo en voz alta. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos. A vosotros resucitó a Jesús, como está escrito también en el Salmo: según mi hijo eres tú, y yo he engendrado hoy. Y yo te he engendrado hoy, ¿verdad? Aquí fíjense, son palabras de Pablo. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, y a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, y yo te he engendrado el día de hoy. ¿Recuerdan? Eso también ya lo vimos. Espero que
esos temas ya los tengan grabados en su mente. Porque aquí Pablo está hablando, en este mensaje evangelístico que está dando Pablo, le está diciendo a los judíos nuevamente. ¿Por qué a los judíos? Mostrando cómo Dios cumplió su promesa al enviar al Jesús el Mesías y validando su identidad por medio de la resurrección. Ahora, cumpliendo así las profecías mesiánicas, vuelvo a repetir, ¿por qué se enfatizaba en las profecías mesiánicas? Porque los judíos las conocían. Hacían referencia, Él es el que es el cumplimiento. ¿Y lo hacían con qué? Con la misma escritura. Por eso citó, y dice ahí mismo Pablo en el Salmo 2, y lo vimos en el Salmo 2, versículo 7, es cuando dice el mismo Padre: engendraré a mi hijo hoy. Y por mucho tiempo este salmo, esta porción, del salmo, porque no fue completo, esta porción se creía como un pasaje mesiánico que ahí no estaba hablando, porque todo el Salmo 2 habla de Saúl, del rey Saúl, pero en especial esto ya se sabía desde antes, o ya lo tomaban así como un pasaje mesiánico, porque no podía hablar, si decía de su hijo engendro hoy, no podía Dios engendrar a Saúl como una persona carnal, ¿verdad? Y aparte Saúl, que después, ¿qué hizo? Se desapegó de Dios. Hizo las cosas en contra de Dios, no obedeció a Dios, el primer rey que puso Dios y estableció al pueblo de Israel. Entonces no podía hablar directamente de Saúl como un hombre. Tenía que hablar de un hijo de algo que venía de Dios, algo mesiánico. Pero ¿qué pasa? Como lo que les dije hace rato. Después de que Jesús murió y resucitó, ¿qué creen? Ahora para los judíos esto ya no es mesiánico. Ya no. Cambiaron de opinión. ¿Por qué? Porque saben que no les conviene, ¿verdad? Porque esto entonces estaría dando más que testimonio de Jesús. Pero desde un principio esto fue. Por eso el apóstol Pablo lo decía. Y lo decían los mismos judíos. Ustedes lo reconocen del Salmo 2. Él resucitó así como Dios lo dio. Es Jesús. Entonces vemos que el testimonio de Dios, por eso dice, fíjate, Pablo cita este salmo para mostrar que Dios Padre ha dado testimonio claro y profético de su Hijo y lo ha confirmado con poder, ¿a qué? Al resucitarlo de entre los muertos. Ahí está la confirmación. ¿Quieren más? Y aún así, ¿qué creen? Muchos judíos y malos religiosos no lo creyeron. Entonces ya tenemos 3 testimonios hasta el día de hoy. Juan el Bautista, sus obras y el propio Padre. Que yo digo que para el Padre bastaría, ¿no? Pero bueno. Fíjense el 39. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, ¿cuál es el otro testigo? El último. La palabra de Dios, las Escrituras. Vamos a buscar Lucas 24, 27, atrás. Seguimos en el Evangelio. Lucas 24, 27. Lo tenemos. No, aquí lo tengo. Le voy a dar lectura para no tardarnos mucho. Lucas 24, 27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Ven? Aquí Lucas, ¿qué está haciendo? Después de la resurrección de Jesucristo, Lucas hace exactamente esto, que es explicar cómo todas las Escrituras apuntan directamente a él. ¿A quién? A Jesús. Desde el Pentateuco, que son los primeros libros de la Escritura mosaica, ¿verdad? Desde esos 5 libros hasta los profetas mayores y menores. Esta escena con los discípulos en el camino de Emaús confirma que todo el Antiguo Testamento anuncia al Mesías. Todo. Y que ese Mesías es Jesús. Jesús cumple con la ley del testimonio doble de Deuteronomio 19:15. Ahorita vamos a ver por qué. Dios ha provisto testigos suficientes para que el hombre pueda creer de manera informada. Informada, ¿Por qué?
informada y libre. Número 1, Juan el Bautista, que descendió ¿con qué? Con una luz, ¿verdad? Daba el mensaje de luz. Lo vimos en el versículo 35. Preparó el camino, ¿verdad? Número 2, las obras de Jesús, milagros que confirman su autoridad. Lo vimos en el versículo 36. Número 3, la voz del Padre en el bautismo y en su misma visión o misión, que lo vimos en el 37. Número 4, las escrituras, que lo estamos viendo en este versículo 39, ¿verdad? Que apuntan al Mesías. Esto es una gracia previniente que alumbra al hombre para que pueda responder con fe. Lo veíamos también hace 8 días. Una gracia preveniente. ¿Qué quiere decir? Que Dios pone, Dios te va informando, Dios te va poniendo situaciones, te va haciendo llamados para que tú puedas venir a Él, para que tú puedas creer a Él. Busca de diferentes maneras y formas para hacerlo, para que tú vengas a Él. Y hay muchos que aún así les pase lo que les pase, se siguen resistiendo a esa gracia. Fíjate lo que dice Isaías 53:5. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el testigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Otro pasaje mesiánico, ¿verdad? Del profeta Isaías, que se cumplió ¿en quién? En Jesucristo. Si pueden en casita, yo sé que algunos ya lo han hecho, en casita lean Isaías 53 completo y van a ver que ahí habla de Jesús, de lo que aconteció con Jesucristo. Nuevamente, o sea, aquí vemos los judíos, hermanos, es que hay que entender algo, ellos conocían todo esto. Es más, en la actualidad los judíos conocen todo esto. A los judíos, a sus niños desde pequeños, desde los 5 antes, desde que ya empiezan a leer, les comienzan a que ellos tienen por costumbre, la mayoría de ellos, de leer una vez al año toda la escritura. Toda la escritura. Desde pequeños. Si tú agarras a un judío jovencito, él te conoce la escritura de pies a cabeza. No pueden decir no, porque la conocen. La conocen, pero no creen en Jesucristo. Esa es la diferencia. Fíjense por qué yo les hablaba que daba testimonio como lo que decía Deuteronomio 19:15. Vamos a ver qué dice, que lo tenemos aquí en pantalla. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Esto era algo que también conocían. ¿Por qué? Les voy a poner el contexto de este versículo. Nomás espérenme tantito. Ok. Dice, fíjate, este versículo es de la ley mosaica, sobre la validez del testimonio que requiere al menos 2 o 3 testigos para confirmar la verdad de algo importante. Ahora, ¿cómo encaja esto con lo que estamos leyendo? En Juan 5:39, Jesús dice que las escrituras dan testimonio de Él en el Antiguo Testamento. Esa prueba o testimonio de algo se establecía legalmente mediante ¿qué? Mediante la confirmación de varios testigos. Jesús en su ministerio es presentado como aquel que cumple múltiples profecías y testimonios. Los profetas, la ley, los salmos. Ahí vemos una múltiple ¿qué? Base del canon hebreo, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Ahora, dan testimonio de Él. Entonces Deuteronomio 19:15 subraya que la verdad necesita ser confirmada por múltiples testigos. En el caso de Jesús, las escrituras mismas son esos múltiples testigos convergentes que confirman que Él es el Mesías. Por tanto, este versículo apoya la idea de que no basta una sola referencia o prueba, sino que todo el conjunto de las escrituras, o sea, los testigos proféticos, históricos y poéticos, apuntan con claridad y respaldo a Jesús como el Hijo de Dios y Salvador. Todo. ¿Por qué? Porque él estaba diciendo, a mí me están acusando. Y ustedes conocen esto. Que no puedes venir a hacer solamente una acusación. Eres un hereje. Estás en contra de Dios. Tú no estás haciendo las cosas de Dios. Porque ellos tenían que basarse ¿a qué? A la ley mosaica. Y entonces Jesús les está diciendo con las mismas escrituras, ¿sí? Ahí está el testimonio de que lo que yo estoy haciendo
no está fuera de la ley. Está conforme a la ley. Por eso más adelante, pongan mucha atención a esto, porque más adelante cuando lleguemos cuando es arrestado Jesús y es enjuiciado, ahí nos vamos a dar cuenta que el juicio de Dios fue injusto de Jesús. Por eso le mataron. Porque si hubiera sido un juicio justo, no le hubieran matado, pero se tenía que cumplir eso. Se tenía que cumplir. Entonces ahí vemos que los religiosos eran los que quebrantaban la ley, no Jesús. Ellos señalaban, tú quebrantas la ley, pero en realidad los que la quebrantaban una y otra vez eran ellos. Todo apunta a Jesús. Fíjense, número 3. La razón del rechazo no es falta de luz, sino un corazón que no ama a Dios. Que vamos a entrar a algo profundo. Damos lectura en el 40 al 44. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese sí recibiréis. ¿Cómo pues vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria del que viene, del Dios único? ¿Verdad? ¿Qué pasaba? Y esto pasaba desde antes de Jesús. Venían profetas, falsos profetas, que venían a decirles que todo estaba bonito, que todo estaba bien. A esos le creían. Pero venía un profeta de Dios que hablaba la verdad de Dios. ¿Y qué creen? A esos no los querían. A esos los querían matar. A esos no los querían escuchar. Porque esos venían ¿con qué? Con una voz dura de parte de Dios. Vuélvanse a mí. Están cayendo en idolatría. Están haciendo esto. Están haciendo lo otro. Por eso no lo buscaban. Porque la palabra de Dios, la palabra de verdad, confronta el corazón del ser humano. Es más fácil ir a buscar a alguien que te hable bonito, ¿verdad? Por eso es más fácil que en el mundo una persona, lejos de acercarse a Dios, mejor voy a ir a que me lean el tarot, voy a ir a esto, porque ahí me hablan cosas bonitas, ¿verdad? Ahí me dicen, creo que viene algo bueno para ti. Voy a leer mi horóscopo, a ver qué me dice el día de hoy. El día de hoy vas a encontrar el amor, aunque ya tengas esposa. ¿Verdad? El día de hoy vas a encontrar una buena puerta para la economía y no te levantas a trabajar, o no sé. ¿Sí me explico? O no buscas algo diferente. Ya trabajas y dices, bueno, quiero tener más dinero, pues tengo que buscar otra forma, ¿verdad? Vender otra cosa, hacer otra cosa. ¿Para qué? Para mejorar mi economía. No que te caiga del cielo, no que sea algo mágico que te va a aparecer. La palabra de Dios confronta el corazón del ser humano. Por eso a veces la palabra de Dios, híjole, como que dices, me está... ¿Sí? Está siendo dura. ¿Por qué? Porque confronta. Pero eso es bueno. Eso es bueno porque eso lo hacía. Jesús mismo lo hizo. Los apóstoles lo hicieron. ¿A poco creen que los apóstoles cuando salían a predicar, predican como actualmente muchas iglesias hoy hacen? Salían con una pancarta y decían, Jesús te ama. ¿Piensas que la iglesia de Dios es aburrida? No, ven, mira, los jóvenes aquí se divierten y hay música. ¿Así salían los apóstoles? ¿Así salían? Salían diciéndole a los judíos, ustedes mataron al Mesías. Ustedes no tienen a Dios en su corazón. Confrontando el corazón, confrontando el pecado. Porque ese es el evangelio de Dios. Amén. Ese es el verdadero evangelio de Dios. Así que el problema no es que te confronte. El problema es que si te resistes a su gracia, ahí está el problema. No es que te confronte. Es decir, Señor, sí, estoy mal. Acepto tu gracia. Heme aquí estoy. ¿Qué puedo hacer? O más bien, haz lo que quieras en mí, ¿verdad? Entonces fíjense en esto. Vamos a entrar en contexto. No queréis venir a mí para que no tengáis vida y no tenéis amor de Dios, les dice Jesús. No tenéis amor de Dios. ¿Cómo podéis creer pues y recibir gloria los unos de los otros? Ustedes sí se están creyendo, ¿verdad? Ustedes sí, entre ustedes se reciben gloria. ¿Por qué? ¿Qué querían ellos? Ellos querían a un Mesías como ¿quién? Como David. Ellos querían un rey, alguien que se gloriara, que los mandara.
Un rey, alguien políticamente, ellos eran lo que esperaban hasta la fecha. Ahí está el Estado de Israel esperando lo mismo. Ahí están los judíos actuales esperando lo mismo. Ellos quieren un rey, un gobernante, un presidente que se levante y que diga: vamos a tomar armas, vamos a hacer guerra, vamos a destruir y desaparecer a todo Gaza, como lo que están haciendo actualmente. Eso es lo que ellos quieren, mas no lo que Dios. Por eso no aceptan la palabra de verdad. Dios no quiere eso. Dios les mandó al Mesías, Dios les mandó a Jesucristo y no lo aceptaron, y hasta la fecha. Pero así como judíos, también hay gentiles, ¿verdad? Los de otras naciones que siguen sin aceptar el mensaje de Dios. Pero aquí algo bien interesante, dice: no fue por falta de luz. No es por falta de luz, no es por falta de conocimiento. Aquí no es de que, es que soy ignorante y no conocía yo del mensaje. No, aquí está diciendo que Jesús, ¿qué es? ¿Por qué? Porque no quiere nada más. Fíjense, Jesús denuncia la causa del rechazo, que es falta de amor verdadero. Por eso les dice a ellos: ustedes no tienen amor de Dios en su corazón. El problema no es intelectual, sino volitivo. ¿Qué quiere decir esto? De voluntad propia, de decisión del ser humano. No es que no conozcas, es que no quieres. Así de simple. Ellos no quieren venir. Este pasaje claramente afirma la resistencia a la gracia. El hombre puede rechazar el llamado de Dios. Jesús deja claro que no hay imposibilidad impuesta desde afuera, como una reprobación incondicional, sino una rebeldía voluntaria del corazón. ¿Ven? Así que a los judíos en ese momento, a los que no creyeron, se les pudo haber dado muchísimo más pruebas, se les pudo haber manifestado mucho más cosas, y ¿qué creen? Aún así, ellos ya habían decidido no creer en Él. Así de fácil. Y así actualmente hay muchas personas. Por eso dice a Dios, y ahí hay que tener cuidado, porque lo vimos también la vez pasada, que mismo Dios, a los que se rebelan, a los que ya se les dijo el mensaje y no quieren y no quieren y no quieren, mismo Dios dice que ¿qué? Cega o endurece su corazón para que nunca lleguen al conocimiento. ¿Quiere decir eso? Que Jesús desde ese momento ya está condenando a esas personas. No en una condenación ya última, pero sí dice Jesús: te estás resistiendo, te resistes y te resistes al mensaje de la palabra de verdad, entonces mira, ahí te va, endurece más tu corazón para que resistas más la palabra de Dios. Mismo Dios. Y también en otro, que ya también lo hemos leído en otras ocasiones, de Pablo, que dice que ¿quién es? El que reina en este mundo, hablando de Satanás, también es el que cega la vista, ¿verdad?, de las personas. ¿Para qué? Para que no entiendan la palabra de verdad. Pero la gracia de Dios ahí está, ¿eh? La gracia de Dios está ahí siempre. ¿Para qué? Para que digas: yo sí creo. Mateo 23:37, fíjate lo que dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedráis a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo las alas y no quisiste? Esas fueron palabras de Jesús al pueblo de Israel, ¿verdad? Jerusalén, Jerusalén, que matas, fíjate cómo le dijo nuevamente Jesús, que matas a tus profetas, porque Dios te ha enviado profetas muchas veces y tú los has querido matar, y es más, los has matado. No has aceptado la palabra que viene de Dios. Los apredeas a los que te son enviados. Mas sin embargo dice Jesús: ¿cuántas veces yo quise juntar a tus hijos, verdad? Como la gallina junta sus polluelos. ¿Cómo va una gallina cuando tiene pollitos? ¿Verdad? Cuidando. En ese amor les decía Jesús. En ese amor yo los quiero ir cuidando bajo las alas. Pero tú te resististe, no quisiste. No quisiste. Y recuérdense que estas palabras, ¿quién las dijo Jesús antes de entrar a Jerusalén, verdad? Cuando lloró. Cuando se paró así en lo alto y vio Jerusalén y lloró, porque dijo: me envió el Padre a ustedes, y ustedes me rechazaron. ¿Verdad? Por eso hay que seguir en la palabra de Dios, seguir en Dios. ¿Para qué? Para que no nos pase esto. Porque Dios está dispuesto ¿a qué? A tenernos así, bajo esa cobertura de Dios.
Fíjense ya en el número 4. Las escrituras testifican de Cristo. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Aquí fíjense, los judíos estudiaban las escrituras, ya lo dije, ellos siempre las conocen, con esmero, pero la interpretaban sin fe, sin ver al Mesías, al que ellos apuntaban. Jesús afirma que las escrituras mismas no salvan, sino que llevan al Salvador. La revelación es suficiente, pero debe de ser respondida con fe. Esto muestra que el problema no es la falta de luz, sino el rechazo a la luz. ¿Qué les vuelve a decir aquí Jesús? Ustedes estudian las escrituras, ustedes saben las escrituras, pero ¿de qué les sirve eso? Es como actualmente, ¿de qué te serviría ser un intelectual de las escrituras? ¿Saben que hay historiadores que no creen en Jesús, pero que se la pasan estudiando las escrituras? Pero no creen, porque solamente lo utilizan como un libro intelectual, como para llenarse de intelectualidad, para buscar hechos históricos. Pero también hay religiosos que creen creer en Jesús, que se llenan de palabra de Dios, pero que creen que tampoco no creen. ¿Por qué? Porque como le dijo a ellos, ustedes no tienen a Dios en su corazón. ¿Cómo te puedes dar cuenta si una persona tiene a Dios en su corazón? Por sus hechos. Simplemente, por sus obras, por lo que manifiesta esa persona. Yo puedo decir ahorita, dar una predicación, pero si el día me volteo y ya al rato ando haciendo lo que normalmente la gente hace, van a decir, bueno, entonces, ¿qué está predicando? Si está allá afuera o está haciendo todo lo que hace todas las demás personas, ¿verdad? Eso ya no sería coherente. Entonces dice, por eso es el rechazo a la luz, no falta de luz, es el rechazo a la luz. Según a los Corintios 3, del 14 al 16, aquí lo tenemos en pantalla, pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Qué quiere decir embotó? Se endureció, se rechazó, se llenó de orgullo, se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Ven? Hasta actualmente. Y si hablamos de los judíos, porque esta se lo estaba diciendo en ese momento a los judíos, ¿qué pasa? Hasta el día de hoy sigue siendo lo mismo. El entendimiento de ellos está ¿qué? Endurecido, está sesgado, está ciego, porque ellos pueden leer las escrituras y aún no ven a Jesucristo. Por eso si hoy te acercas con un judío que no cree precisamente en Jesucristo, él te va a decir lo mismo que decían desde hace miles de años, que es un hereje. ¿Cómo es posible que creas en eso? Que es idolatría creer en Jesucristo. Así lo dicen. En el 15 dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Ya ven? Porque dice que el único que puede quitar ese velo es Cristo. Cuando crees en Cristo, comienza a tener sentido toda la escritura. Ahora, llévate esta mañana, lees la Biblia como un fin o un medio para conocer a Cristo, porque dice, la escritura no es la que te da salvación, la escritura es la que te lleva al Salvador. Leer sin rendirse a Él es tener conocimiento sin vida. Escudriñar es bueno, pero venir a Él es vital. Es bueno leer las escrituras, y espero que todos lo hagan por lo menos 5 minutos al día, ¿verdad? Es bueno, porque las escrituras te llevan a Él. Fíjense ya en el número 5 para terminar. Moisés mismo, a quien decía seguir, los acusa por no creer en Jesús. Y fíjense, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Y si otro viniera en su propio nombre, ¿a ese qué? A ese sí le recibirías, ¿verdad? 44. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria de los unos de los otros? No buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien ya los acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creeréis a Moisés, me creeráis a mí, porque de mí, él escribió. Pero si no creeréis a sus escritos, ¿cómo creeráis a mis palabras? Fíjense cómo les está diciendo, ustedes tienen la esperanza, ustedes son, intelectuales de la palabra de Dios, de la ley mosaica de Moisés, ustedes reconocen que viene un Mesías enviado de Dios, que va a ser como Moisés, soy yo. Entonces, ¿cómo pueden decir, dice Jesús, yo no tengo la necesidad de ir al Padre y acusarlos? Mira, fui y no me creen, porque el mismo en quien ustedes ponen su esperanza, que es Moisés, Moisés ya los está acusando. ¿Con qué los está acusando Moisés? Con la misma escritura.
¿Y sabes cómo te va a acusar el día del juicio final Jesús a todos? Por la misma escritura. Todos vamos a ser juzgados delante del trono de Dios con las mismas escrituras. No, Señor, pero es que yo no conocía. ¿Cómo no vas a conocer? Y que imagínense que Dios, no sé cómo vaya a hacer, ¿no? Que te ponga ahí, no sé, como una pantalla donde empiezas a ver todo. Mira, aquí se te habló, aquí, 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 aquí. ¿Cómo no vas a conocer? Te resististe. Por eso es justo. Te resististe porque se te habló muchas veces, pero tú no quisiste venir a la gracia de Él. Por eso es justo. Jesús da un giro, fíjense aquí al final, contundente. Moisés, su máxima figura religiosa de ellos, los acusa. ¿Por qué? Porque Moisés escribió de Cristo. ¿En dónde podemos ver eso? Deuteronomio 18:15, Génesis 3:15, Números 24:17. Y ellos realmente creyeran a Moisés, habrían creído a Jesús. Esto enfatiza: el juicio de Dios será justo, porque la revelación fue clara y fue rechazada conscientemente. Aquí que sostiene entonces que todo juicio divino es conforme a la luz recibida, pero también rechazada voluntariamente. Voluntariamente. ¿Por quién? Por el hombre. La decisión de sí, decir sí, y la decisión de decir no. ¿Entienden? Fíjense, vamos a darle lectura a estos dos que les dije que hablaba de Moisés en las Escrituras. Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantaré. Jehová tu Dios, a Él oirás. A Él oirás. ¿Qué dijo esto? Estas palabras las dijo Moisés. Profeta de en medio de ti, del pueblo de Israel, de en medio de ustedes, y de tus hermanos, como el Mesías que fue en su momento Moisés, te levantará Dios y a Él oiréis, a Él tienes que escuchar. Se posa la nube de luz y le dice: este es mi Hijo amado, a Él oíd. ¿No estaba claro? ¿No estaba claro a quién tenían que escuchar? Y no lo escucharon. No lo escucharon. Fíjense lo que dice Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el carcañal. ¿Quién habla de la simiente? ¿Quién es la simiente? Jesucristo. ¿Verdad? ¿La mujer quién era? Eva. Porque venimos de ese linaje, ¿verdad? De Eva, de Adán y Eva. Entonces dice que ¿qué? La simiente y la simiente tuya, hablando de ¿quién? De Satanás. De Satanás te herirá en la cabeza, y tú el carcañal. No le vas a hacer nada. Esto los teólogos desde hace muchos años, ¿verdad? De los primeros siglos ya lo tomaban como un protoevangelio, porque está en las primeras escrituras, en Génesis 3:15, pero ya habla de lo que va a ser la destrucción de Satanás por medio de ¿quién? De Jesucristo. Pero hay nada más como un dato curioso y se los pongo. Y después voy a hacer un estudio, no quizá en una predicación porque no es importante estar estudiando esto dentro de un servicio un domingo, pero sí lo voy a hacer en un estudio después, porque yo les dije que voy a hacer un poco de apologética. Génesis 3:15 es uno de los versículos católicos para poner un dogma. Un dogma, pero lo entienden de diferente forma, o lo hacen de diferente forma. ¿Qué lo hacen ellos? Que aquí, cuando dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente y tu simiente, dicen que ya no se está refiriendo a Jesús, sino que se está refiriendo a María. ¿Por qué? Porque así interpretan la mujer. Así interpretan la mujer. Pero ahí es a donde vamos a lo que yo les vengo diciendo. Cuando tú pones que la escritura desvía, la escritura, lo hemos venido viendo desde tiempo atrás, que ¿a quién señala? Señala a Jesús. Señala a Jesús todo el tiempo. ¿Cómo después va a poder por un pasaje cambiar y señalar a otra persona? Desvías la fe, desvías la mirada de quien las escrituras todo el tiempo está señalando, que es a Jesús.
Después voy a hacer un estudio de hecho para diciembre, primeramente Dios, ya estoy ahí trabajando en ello. El 12 de diciembre voy a hacer un estudio específicamente de esto, lo voy a transmitir por redes sociales, de todo lo que tiene que ver con la Biblia. Porque esto, digo, no me voy a enfatizar el día de hoy en esto, pero hay muchos pasajes y muchos de Pablo que hablan que esto habla de Jesucristo. Muchos. Se llama tipología dentro de la teología, pero luego nos metemos en eso. No pongas tu confianza en tu religión, conocimiento bíblico o tu tradición. Moisés, la ley y la historia, todo apunta ¿a quién? A Cristo. ¿Estás confiando en Él o aún te justificas en ti mismo? Jesús habló con claridad, dio testimonio, mostró señales, citó la Escritura. Los hombres no quisieron oír. No por falta de pruebas, sino por falta de ¿qué? De amor en su corazón. Hoy esa voz sigue hablando. No endurezcas tu corazón como lo hicieron ellos, porque esa es decisión de cada uno. No esperes más, no pongas excusas, no apagues la voz del Espíritu. Cristo sigue hablando y aún puedes venir hoy, con fe y con un corazón dispuesto. Porque gracias a Dios el mensaje de Dios sigue vivo hasta que Él venga. Pase lo que pase, aquí sigue el mensaje para todo aquel que diga yo creo. Cierro con esta reflexión. La voz del Hijo habló con verdad, amor y poder. No fue un susurro oculto, sino un clamor del cielo al corazón del hombre. Pero muchos prefirieron el eco de su orgullo antes que la palabra que da vida. Rechazaron la luz no porque brillara, sino porque sus ojos no quisieron abrirse. Hoy esa voz sigue llamando, no con condena, sino con una gracia, no con fuerza, sino con ternura, porque Dios no obliga, pero tampoco calla. Y aunque puedas resistir su llamado, jamás podrás decir que no te habló. Amén. Una reflexión bonita, pero muy confrontativa. No podrás decir, llévatelo esta mañana. El día de mañana tú no podrás decir, Dios te habló. Y menos con estos temas que estamos viendo el día de hoy. Imagínate, no conocí, Señor. Me la explicaron mal. Por eso yo soy alguien que el día de hoy, yo de verdad estoy conociendo mucho a través de este tipo de temas. Porque este tipo de predicación expositiva te da a que no saques de contexto lo que está llevando. Llevamos una serie que no puedes decir, inventarte hoy una cosa, ¿verdad? Por eso podemos hoy en las iglesias modernas que te dicen, vamos a hablar de este tema, y al final te terminan hablando del diezmo y que tienes que dar dinero y que tienes que dar esto. ¿Por qué? Porque se desvían. Y eso no es correcto. Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Ahí donde estás vamos a decir, Señor Dios eterno y verdadero, tú que hablaste en otro tiempo por medio de los profetas y en estos postreros días por medio de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias hoy, Señor, por la palabra que has traído. Gracias, Señor, porque en todo tiempo todo apuntaban siempre a ti, Señor. Las Escrituras han apuntado a ti. Juan el Bautista apuntó a ti. El Mesías de aquel momento, Señor, Moisés apuntó a ti. Todos los profetas mayores y menores, Señor, apuntaron a ti. Es mi decisión, Señor, en esta hora, y es nuestra decisión, Señor, seguirte, Señor, o no seguirte. Padre, pero te pido, Señor, por todos aquellos que han tomado la decisión de seguirte. A todos aquellos, Señor, que por seguirte, Señor, siguen siendo vituperados, Señor, siguen siendo maldecidos, Padre eterno, que tú les des la fortaleza y que no hagas, Señor, que esas palabras caigan a desánimo a su vida. Porque hay muchos que se están levantando, Señor, para hablar de tu palabra, Señor, y muchos, Padre eterno, que con un celo religioso, Señor, están constantemente ofendiéndoles, están constantemente, Señor, aún amenazándoles, Señor, hasta de muerte. Pero aún sabemos, Señor, en aquellos países, Señor, que aún hay cristianos, Señor, que también es prohibido, Señor, que lean la Biblia, Señor, o que se acerquen a Jesucristo. Que a todos aquellos, como en Corea del Norte, Señor, en Rusia, Padre eterno, Señor, en aquellos países de Oriente, Señor, donde son asesinados todos aquellos que creen en ti, Padre, que mueren como mártires, Señor, creyendo, Señor, aún actualmente, en este siglo XXI, que quizá podríamos decir, ya no debería de pasar esto, Señor, sigue aconteciendo, y aún escrito está, Señor, que seguirá aconteciendo aún peor, Señor, en los postreros días.
Por eso necesitamos que pongas y fortalezcas a tus hijos, a todos aquellos que buscan de ti, a todos aquellos que les ha llegado el mensaje, Señor, a todos aquellos que están confundidos, Señor, y que están teniendo una pelea interna, Señor, por sus tradiciones, Señor, por sus costumbres, Padre eterno. Pero es necesario que crean en el Hijo de Dios, en el que fue enviado, Señor, desde siempre y para siempre, en el único que podemos tener salvación, porque dice que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único con el que tenemos acceso al Padre. Señor, ponemos nuestros corazones en tu vida. Ponemos a nuestras familias nuevamente en tu vida, Señor. Porque es necesario que nuestras familias conozcan de ti, para que tengan certeza, Señor, de salvación, y de que algún día podamos estar reunidos contigo eternamente y para siempre. Eres nuestro Padre, Abba Padre, y has enviado a tu Hijo a ese conducto para llegar a ti, y has puesto en nosotros al Espíritu Santo para que venga la verdad, y la verdad luzca, Señor, en nuestra cabeza, en nuestra conciencia, en nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Despido a los que se reunieron y que estuvieron conectados en redes sociales. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.